Minutos, 6:35 minutos, conduzca con precaución. Hay presencia de neblina en este momento en la Mariscal Sucre, una neblina bastante espesa, ¿no? En el ingreso a Quito, en la subida por la Panamericana Norte, también con cuidado. En las curvas de la Simón Bolívar por la Universidad Internacional, tenga precaución. Igualmente en la autopista Rumiñahui, igual cosa. Conduzca con precaución, con moderación. Bueno, esta mañana, como habíamos indicado, el señor coronel Renato González, director general del ISPOL, nos acompaña. ¿Cómo está, coronel? Muy buenos días. Gracias por estar aquí Un saludo tan cordial a tempranito. usted y a todos quienes nos escuchan. Y un abrazo en verdad en este día tan frío, pero que el calor humano nos caliente. Sí, eso sobre todo. Bueno, oye, miramos con escepticismo y con desazón de pronto una decisión que el gobierno de México adopta a raíz de el tema de una solicitud de extradición de este prófugo, de este que se robó la plata del ISPOL, Jorge el Mago Cherres, que supuestamente hacía unas inversiones espectaculares y que sucedió que lo que hacía es robarse la plata. ¿Qué fue lo que pasó en ese aspecto para que no pueda ser extraditado? Sí, recordemos el antecedente. En el caso de Cevale, hace aproximadamente 2 años se había solicitado en primera instancia la difusión roja de Interpol, que está vigente, y luego se inició el proceso de extradición a través de un pedido de la jueza Yanela Noris, que pasó a la Corte Nacional de Justicia, que en ese tiempo la presidía el doctor Iván Saquicela. Ellos armaron el expediente porque esa es la responsabilidad de la presidencia de la Corte Nacional de Justicia y lo transmitieron a través de Cancillería ecuatoriana. En ese tiempo, me recuerdo, era el canciller Juan Carlos Holguín, a quien va nuestro agradecimiento por las gestiones que se realizaron oportunamente, y se lo entregó a las autoridades mexicanas. Se nos advirtió que es un proceso que llevaba entre 12 a 18 meses por una serie de recursos a los que podía recurrir Jorge Osvaldo Chérez Miño. Finalmente, lo que ha salido, ¿no? Exactamente, es la decisión de las autoridades mexicanas, que como yo lo manifesté, son decisiones soberanas de esas autoridades, que hay que respetarlas. No las compartimos, no las comprendemos tampoco, pero hay que respetarlas, así se manejan los estados. Y siempre hay que tener en cuenta que un proceso de extradición tiene una decisión técnico-jurídica, pero también con un componente político. Finalmente, esta semana, el señor presidente de la Corte Nacional de Justicia, el doctor José Swing, anunció que llegó la respuesta de las autoridades mexicanas negando el pedido de extradición y por lo tanto no cabe ningún otro recurso para la Corte Nacional de Justicia. Este proceso ha terminado. Es un caso cerrado, ya es un caso cerrado, ¿no? En este tema puntual, sí. Cuando nos llegó la noticia, la verdad que nos han consultado y para nosotros les decíamos, no fue ninguna sorpresa. De hecho, era un escenario se esperaba previsible. Este asunto de sí, pronto. Que era muy previsible, es más, era el escenario más probable. En virtud de lo cual nosotros inclusive no agotamos un segundo pedido de extradición, que se lo puede hacer y que lo podamos activar en las próximas semanas en el caso de peculado. ¿Cuál fue el justificativo que dan las autoridades mexicanas? Que el delito perseguido en Ecuador, de falsedad de la información en el mercado bursátil, ellos no lo tienen en su ordenamiento jurídico. Puede ser, no lo conozco a cabalidad del Código Penal mexicano. Pero sin embargo ese es el justificativo que ellos nos dan. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros en las próximas semanas, aprovechando que hace pocos días se llamó a juicio ya en el proceso de peculado por bonos con pacto de recompra, donde el señor Jorge Chérez Miño tiene un tramo de 205 millones de dólares, esperaremos a que salga sorteado el tribunal y a esas autoridades judiciales les solicitaremos que se active un nuevo pedido de extradición, ahora sí por peculado. Recordemos que las legislaciones latinoamericanas nacen del derecho romano y el delito de peculado sí tiene larga trayectoria, ¿no? Entonces, esperemos que en ese momento... México habrá ese delito de peculado, pues no podrán decir de seguro lo hay. No podrán decir que no existe en su código penal algo de esto. Sí, y además por los plazos estamos seguros que esa decisión ya la tomará el siguiente gobierno, porque recordemos que en México hay elecciones en junio y el 1 de octubre ya se da el relevo presidencial. Entonces, por cuestiones de plazos, esas decisiones la tomará el próximo gobierno, que aspiramos tenga un desenlace completamente distinto. Que por la coyuntura política en México, que tiene de pronto más vinculación con la Revolución Ciudadana, ¿se dio este fallo? Nosotros, licenciados, siempre hemos dicho que el caso ISPOL es un claro ejemplo de crimen organizado político, económico, transnacional, resaltando el componente político. Y yo creo que el resultado de esta negativa de extradición lo que hace es confirmar que el señor Jorge Osvaldo Chérez Miño tiene un escudo protector, tiene una estela de impunidad
que además posee alcances no solo nacionales, sino internacionales. Entonces nos ha ratificado que siempre el factor político va a estar presente en el caso ISPOL y debemos de estar pendientes de cómo se da la coyuntura, no solo en el ámbito ecuatoriano, sino también en el ámbito regional. O sea, cambiando la tendencia en México, podría ser otros resultados entonces. La verdad que eso es lo que nosotros hemos analizado en las diferentes aristas. No sabemos cómo estén las preferencias electorales en México, no nos corresponde tampoco analizarlo, pero sí estar pendientes. Sin embargo, como les manifestaba, nosotros en las próximas semanas vamos a iniciar este pedido de nueva extradición por peculado y aspiraríamos que esa decisión se la tome alrededor de finales del 2025, ya con una nueva administración y teniendo la esperanza de que la decisión sea más bien positiva y se dé un proceso de extradición. Pero además, siempre les habíamos manifestado en estos mismos micrófonos que preferíamos que Jorge Cherres se vaya extraditado hacia Estados Unidos. Recordemos que él está declarado prófugo de esa justicia. Pero ¿cómo puede darse este escenario para la extradición de Cherres a Estados Unidos? Tiene que activarse por parte de las autoridades norteamericanas el pedido de extradición a las autoridades mexicanas. ¿Esto es factible? Sí, claro, es muy factible. ¿De que los americanos puedan solicitar esto? Sí, de hecho han tenido varios antecedentes, como el Chapo Guzmán, ahora también el hijo del Chapo Guzmán. O sea, antecedentes hay. Ya depende más bien pero una el Chapo decisión. Con delincuencia ya comprobada y toda esa cuestión. Sí, no, acá también, porque acá recordemos que... una sentencia. Sí, pero acá en el caso de Cherres es muy similar y le voy a explicar por qué. En el caso de Jorge Cherres Miño, él tiene ya 2 autores confesos en Estados Unidos. Me refiero a Luis Álvarez Villamar, el que era director de DCVALE, director de operaciones de DCVALE, y a John Luz Uriaga, que era el director de riesgos del ISPOL, que ellos ya confesaron haber recibido sobornos de Jorge Cherres y participar en un entramado de lavado de activos. Entonces, él está declarado prófugo. A través del sistema financiero norteamericano, ¿no? Sí, él está declarado prófugo por infracciones a la FCPA, que es la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. Y en virtud de lo cual, para Estados Unidos, él ya es un prófugo. Depende, sí, una decisión norteamericana de que se active un proceso de extradición, que yo aspiro que se lo tome igual en los próximos meses. Y en el plano personal, yo prefiero que salga extraditado de México a Estados Unidos, que cumpla sentencia y luego lo envíen al Ecuador. ¿Sabe cuál hubiera sido el desenlace, licenciado? Que le iban a dar medidas cautelares. Exactamente. Si se concretaba el proceso de extradición hacia Ecuador, hubiéramos consumido varios meses, tendría que haber ido un agente de Interpol a traerlo, aterrizaba en el Ecuador e inmediatamente sus abogados, que son muy ágiles, con justa razón, hubieran solicitado un trato igualitario con los otros procesados. Como los otros procesados solo tienen prohibición de salida del país y presentación periódica, lo tendríamos tranquilamente paseándose por la avenida Amazonas del señor Cherres. Sin ningún problema, ¿no? Sin ningún problema. En este caso. Lamentablemente ese es el estigma que tenemos en la justicia ecuatoriana, ¿no? Esa es la debilidad del sistema de justicia penal ecuatoriano, que no se logra comprender que fue montado justamente para esto, para facilitar la impunidad en delitos contra la administración pública, porque aquí la gente a veces confunde y piensa que es una afectación directa solo al ISPOL. No es así. Señores, el ISPOL maneja recursos públicos. Aquí estamos hablando de peculado, es decir, una afectación a los 18 millones de ecuatorianos. Si no logramos recuperar los tramos que nos faltan, la factura la terminamos pagando todos. Pero claro, es muy cómodo y además es muy hábil por parte de quienes nos atacaron el restringirle a un ámbito únicamente del ISPOL. Pero inclusive siendo así, son 90,000 familias que dependen de la seguridad social policial. Pero además, ¿cómo podemos esperar que el policía, que usted lo estaba diciendo acertadamente en la introducción, está realizando una labor muy importante junto a las Fuerzas Armadas en un ámbito claro en las prisiones y con estos controles de armas en las carreteras y en las calles del país? Policía Nacional, que desde el 2020, cuando se hablaba de una famosa primera línea, nosotros decíamos, la diferencia del 2020, cuando se ponderaba el rol de médicos y enfermeras, es que la policía nunca deja la primera línea, y lo hemos demostrado, ¿no? La Policía Nacional ha estado en el paro del 2019, en la pandemia, en el paro de junio del 22, en la crisis carcelaria, en las crisis de inseguridad. Pero ¿cómo le exigimos como ecuatorianos a ese policía que está ofrendando su vida, inclusive en las calles y avenidas, que esté tranquilo si no tiene la seguridad de que su ámbito de seguridad social está protegido? Ahora, esto de activar un nuevo pedido de extradición por el delito de peculado, ¿se puede generar a fines de este año, dice usted, coronel? La verdad que nosotros... ¿Por qué no? ¿Por qué no antes, digamos? A ver, ahora sí le puedo contar nuestra estrategia. Cuando nosotros vimos la posibilidad de activar un primer pedido de extradición,
en el caso de Cevale, que sabemos que era el caso más débil por el delito pesquisable, que era falsedad de información en el mercado bursátil, que además tiene una prescripción de 5 años. Lo lanzamos como un globo de ensayo, para decir, veamos la reacción, veamos la reacción. Por eso es que le digo que para nosotros estaba previsto este desenlace. Y por eso es que se manejan varios escenarios. Claro, es que la gente que no comprende, hay que entender que el caso ISPOL es un mega atraco de 950 millones de dólares que se dio por varios años, que hubo muchas mentes muy inteligentes atrás de esto, pero lastimosamente enfocados en el mal. ¿Cómo contrarresta usted? Justamente con lo contrario, usted no puede tomar decisiones de una sola persona o de una sola cabeza. Esto se hace un consorcio de ideas, se hace una serie de talleres, se analizan estrategias judiciales, extrajudiciales, mediáticas, políticas inclusive y hasta diplomáticas. Y luego de eso se toman decisiones. Entonces, en su momento se tomaron, a mi criterio, decisiones muy acertadas de decir, mandemos el primer pedido de extradición para ver como globo de ensayo, veamos inclusive qué intereses se mueven, qué reacciones se dan, y luego siempre teníamos guardado como una expectativa este otro proceso de extradición que es más fuerte, que es el de peculado, y que lo activaremos en los próximos meses. Sería más fuerte si es que se lo condena sí, a pero este individuo. Eso tiene un peso mayor jurídicamente. ¿Por qué? Porque en este momento, en el caso de peculado, tiene solo prisión preventiva. Y es verdad. Es preferible también que avance el caso y tenga una sentencia, pero no es exclusivo. O sea, se lo puede pedir en esta etapa de prisión preventiva y también se lo puede pedir. Porque por peculado se puede juzgar en ausencia, ¿no? Sí, esa es la ventaja. Se puede Mire, seguir. La trascendencia de la audiencia del 31 de enero que usted me preguntó días antes aquí mismo, fue esa. ¿Qué es lo que sucedía? Que en ese caso puntual le daban una serie de dilatorias, una audiencia de evaluación y preparatorio de juicio que duró más de 2 años, porque lo que trataban nuestras contrapartes es de evitar llegar al juicio. En virtud de lo cual, ya el 31 de enero, cuando la jueza Irene Pérez llama a juicio a los 10 procesados, no les queda otra que avanzar en el proceso judicial, porque esto es imprescriptible. Pueden tomarse el tiempo que deseen, pero esto es imprescriptible. Entonces, no les va a quedar otra alternativa. Ya están en juicio, digamos, en este momento. De aquí cabe ya están sindicados. Correcto. La jueza tendrá que entregar el proceso para que sea sorteado un tribunal, se integrará el tribunal y nos convocarán a audiencia. Tendremos ahí una primera instancia, de seguro va a salir sentenciados ahí los 10 procesados y apelarán, que es la segunda instancia. Usted sabe, recurren también cercano a casación, pero finalmente tendrán que agotar todo el proceso judicial. Y eso es importante porque tarde o temprano tendremos sentenciados ya por un delito grave que es peculado. Ahora, en este aspecto, lo que se quiere es que haya justicia, pues, ¿no? Que los que cometieron este delito tan grave de atentar en contra de la seguridad social de nuestros policías, de sus familias, del país fundamentalmente, lleguen a eso, a una sentencia. Pero también, ¿qué viso se tiene de seguir recuperando los recursos, coronel? Es muy importante su pregunta, licenciado. Aquí hay objetivos de medio alcance y objetivos de impacto. ¿A qué me refiero? Para nosotros los objetivos de medio alcance es llegar a tener sentenciados, porque hay que sentar un precedente positivo de que no pueden disponer alegremente de los recursos públicos y aquí no ha pasado nada. O como aquella ex asambleísta que decía, roben y robarán bien. Bueno, así resulta que hasta el momento esa es la dosis, ¿no? Roben, robarán bien y robarán bastante, para que incluso de esos mismos recursos se defiendan. No se dejen trincar. Claro, entonces es una barbaridad. Aquí hay que sentar un precedente y vamos a dar esta lucha buscando, ¿qué? Sentenciados. Sin embargo, nuestro objetivo final es la recuperación de recursos. De los montos que se han sustraído, hasta el momento ya hemos recuperado 370 millones de dólares. Hace una semana tuvimos una primera sesión ya con la presencia de la señora ministra de Gobierno, que a su vez es la ministra de Interior encargada, la doctora Mónica Palencia, quien solicitó ser informada de cuáles son las acciones inmediatas para continuar la recuperación. Se lo dijimos, nos apoyó, nos garantizó que el gobierno nacional, encabezado por el señor presidente Daniel Noboa, están interesados en continuar en estas tareas de recuperación y de hecho lo más próximo es los 72 millones de dólares que están confiscados en Estados Unidos en el Safran National Bank. En diciembre nosotros ya presentamos un escrito a la Corte del Distrito Sur de la Florida diciéndole 3 cosas fundamentalmente: que somos víctimas de ese atraco,
que esos 72 millones de dólares somos los legítimos propietarios, dándoles inclusive las rutas de transferencias de cómo llegaron al Safra National Bank, y tercero, solicitando su devolución. En enero presentó documentos similares a Aseguradora del Sur por un monto de 8 millones de dólares, es decir, de los 72 millones de dólares están confiscados, Aseguradora del Sur indica que 8 millones le corresponden a ellos. Sí, eso lo tendrá que determinar las autoridades norteamericanas. Sin embargo, lo que nos han manifestado nuestros abogados en Estados Unidos, Kendall Coffey, es que existe la proyección que en el primer trimestre de este año se pueda concretar la devolución de esos recursos, que en el peor de los casos serán unos 60 millones de dólares. Oiga, que van sumando. ¿Pero están congelados en este momento? Sí, están desde el año 2021, están inmovilizados por disposición de las autoridades norteamericanas. La ministra de Gobierno, la ministra encargada del Interior, la señora Palencia, ¿va a apoyar en este caso? Ella estaba un tanto también inmersa dentro de este proceso, pues, la doctora, como abogada, ¿no? Como abogada. A ver, la doctora Palencia en el proceso inicial me parece que fue de Oriana Rumbea, era abogada. Ella, yo lo tenía claro porque cuando fue nombrada ministra, varios de sus colegas me consultaron y les dije, yo no le veo conflicto. ¿Por qué? Porque uno es del ejercicio profesional, que obviamente eso hay que hacerlo con ética, y yo veo que así lo hizo la doctora Palencia en su momento, y otra cosa es la administración pública. Con mucha satisfacción le tengo que decir, licenciado, que yo he palpado, o sea, no me lo contaron, yo he palpado directamente el compromiso de la doctora Mónica Palencia, no solo con el ISPOL, con la Policía Nacional en su conjunto, pero ya en el tema particular del ISPOL, como le manifesté hace pocos días, efectivamente el 6 de febrero, se dio esta sesión donde ella ya se posesionó como presidenta del Consejo Directivo. Imagínense que nos hizo un espacio muy importante en su agenda de 4 horas en una agenda de una ministra de Gobierno y ministra del Interior a su vez. Es un montón de tiempo, claro. Y eso demuestra el compromiso, la importancia y la trascendencia que ella le da al tema ISPOL. Y en esa primera sesión se abordaron temas muy importantes y luego en la posesión tuvimos una reunión en la que le manifestábamos todos estos aspectos. ¿Qué hemos hecho? Pero sobre todo, ¿qué vamos a hacer? Y nos garantizó el compromiso de apoyo de las autoridades gubernamentales ecuatorianas. Entonces, hay ese compromiso, esa garantía de que se va a apoyar, de que se va a aportar para que se recuperen esos recursos. Mientras tanto, el juicio deberá continuar. Los sindicados, los que están acá, algunos están con medidas cautelares, otros están presos domiciliariamente. ¿Qué va a pasar con ellos? A ver, en el país hay 4 procesos judiciales. El uno, el de Citadel, que está suspendido hasta que sean ubicados Luis Álvarez, que está en Estados Unidos, y su yerno Gonzalo Navarro, que es prófugo de la justicia ecuatoriana. Ahí tenemos un primer caso. El segundo caso es el de peculado, que le manifestábamos, pasó ya a la audiencia, a la etapa de juicio, de juzgamiento, tendrá que instaurarse el tribunal, y son 10 procesados, incluido el señor Cherres, 2 exdirectores generales del ISPOL y 4 funcionarios que también trabajaban en el instituto, ¿no? El tercer caso es el de Ecuagran, Delcor y Fertisolubles, que está en etapa de juzgamiento, pero que quien está siendo juzgado es un mando medio de esas empresas, me refiero a Alejandro Paulson. Ya han existido varias sesiones de esa audiencia, esperamos que en el mes de febrero o marzo ya concluya la misma y tengamos a un primer sentenciado, conscientes de que es un mando medio operativo. Mando medio, ¿sí? Claro. Los pesos pesados de esas empresas están en Estados Unidos y en España, y también vamos ya a agitar en las próximas semanas primero la difusión roja de Interpol para Gad Gonstein y Enrique Huerta, que están en Estados Unidos, en Miami, y para Enrique Weison Acine, que está en España. Y el otro caso que tiene que volver a instalarse la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, porque hubo el cambio de la jueza Yanela Noris, es el de Decebale, que estamos convocados para el 27 de febrero a las 14:30. Ahí hay 12 procesados. Entonces lo que aspiramos es que estos 4 procesos avancen. Pero aparte de eso, hay 8 investigaciones previas que, claro, están en esta etapa reservada, donde no se puede públicamente informar, pero les podemos decir que hay avances. Vimos además con satisfacción que recientemente la señora fiscal general del Estado se refirió al caso ISPOL, reconoció esta serie de dilatorias que realizan las defensas técnicas, entre comillas defensas técnicas, y ha comprometido inclusive darle mayor impulso. Entonces vamos a estar pendientes porque esta es una lucha larga, lo manifestábamos. No, usted lo dijo, ¿no? Ya lo dijo, esto no es de la noche a la mañana. Sí, nos atracaron alrededor de 7, 8 años y nos tomará igual recuperar una década o 2, pero es una pelea que hay que darla. ¿Se recuperará todo el dinero? Sí, yo estoy convencido, claro. Mire, este momento ya nosotros tenemos
cuentas efectivas ingresadas al ISPOL, los 370 millones, que es del 45% del atracado. Si se logran ya recuperar los 72 millones del Safra Bank, subiremos a un porcentaje de recuperación del 55%. Okay. Pero además, nuestros abogados internacionales continúan en las tareas de rastreo, de ubicación y de recuperación de recursos, que yo aspiro lleguen a un porcentaje cercano al 70-75% de los recursos que legítimamente eran del ISPOL. Y me dirán, ¿y ese 25% que falta? Bueno, ese es el 25% que no es fácil ubicar porque ya se gastaron en fiestas, en farras, en spa, en diferentes cosas, pero ¿cómo es recuperable? A través de demandas internacionales. ¿A quién? Al Citibank de Nueva York, la Fisk Corporation, que es otro agente financiero que participó de estas operaciones, y al TD Bank. Mire que en el TD Bank en diciembre detectamos que solo dos funcionarias, le emitían al señor Cherres tarjetas de crédito a nombre de terceras personas. Entonces, es como que yo voy... Oiga, hay contubernio en este caso. Obvio, claramente. De estos bancos, pero el indudable. Citibank, o sea, vaya usted aquí a sacar una tarjeta a nombre de Renato González y luego se le entrega para que la ejecute el licenciado Morocho. Eso es lo que hacían. ¿Para qué lo hacían? Para disimular el lavado de activos. Pues aquí tenemos casos de que cuando se allanaron, se encontró en la casa de un exdirector general del ISPOL una tarjeta de crédito que era a nombre de otra persona. Y los norteamericanos tienen las imágenes, tienen los videos de que sacaban diariamente $500. A la semana son $3,500, pues. O sea, imagínense la cantidad de dinero que cursó por estos dólares. ¿Y producto de qué? De la corrupción. Entonces, todo esto... El día de mañana, nosotros cuando determinemos igual el momento oportuno, porque ya les explico que esto no es cuestión de tomar decisiones a la loca, ni tampoco apasionadamente, sino muy estratégicamente, iremos a las demandas internacionales y finalmente recuperaremos todo lo que nos atracaron. Mientras se da este tema, también la misión suya era estabilizar al ISPOL, ¿no? En el aspecto de sus finanzas, en lo que significa prestaciones para los policías de nuestro país. ¿Cómo está ese tema, coronel? Avanzando pese al escenario crítico de las finanzas nacionales. ¿A qué me refiero? Mire que desde mayo del 2021 en que asumimos la dirección general del ISPOL, y yo tengo que ser muy grato con mi equipo de trabajo, es decir, con el personal policial y civil que labora en el ISPOL, nos han permitido, pese a todo lo grave del escenario en que asumimos, con un desfalco cercano de $950 millones, jamás atrasarnos en un pago de pensiones, jamás. Hemos pagado puntualmente. De hecho, febrero lo haremos igual el último día de este mes, pero además, a mediados del año anterior, por el alerta técnica del Departamento de Asesoría Actuarial, ya detectamos el comportamiento de la macroeconomía ecuatoriana. ¿Qué hicimos? Guardar recursos. Hemos guardado los recursos necesarios para 5 pagos de pensiones. Por eso es que nosotros con normalidad pagamos noviembre, diciembre, 13º, enero, y lo vamos a hacer con febrero. Ya hemos informado también al mando institucional de que desde septiembre no hemos recibido los aportes patronales y personales de parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Eso le iba a decir, ¿a cuánto asciende? En este momento ya bordea el atraso general, ya bordea alrededor de los $250 millones. Entonces, Carambas. Lo que aspiramos es que con estas medidas que ya se adoptaron inclusive en la Asamblea, que entiendo yo en los primeros días de febrero le significará también ingresos a la caja fiscal, que ya empecemos a recibir traslado de aportes patronales y personales. No todo de un golpe, pero sí los aportes que necesitan. Claro, pues nosotros tenemos que ser conscientes con la realidad del país y además tenemos que apoyar. Por eso es que en el ISPOL tomamos esta precaución inclusive para garantizar la gobernabilidad del país, porque a veces no se entiende lo sensible que es el ISPOL. Imagínese el momento en que nosotros no paguemos pensiones al personal en servicio pasivo. Se genera un malestar, pero que además que contagia al personal en servicio activo, porque muchos son familiares, pues son padres, son hermanos, son esposas. Por eso es que es importante tomar estas decisiones en apoyo inclusive de la gobernabilidad. Cuando nosotros en noviembre, en diciembre hemos pagado las pensiones sin dar ninguna necesidad de alerta, lo que hemos hecho es contribuir a la democracia ecuatoriana. ¿Prestaciones se están entregando? En la medida, está el sistema de los hospitales? Sí, en la medida de lo posible cumplimos. ¿Por qué? Por ejemplo, nos preguntaban a la semana anterior en una reunión que tuvo mi comandante general con representantes del servicio pasivo, ¿por qué no se han retomado en los últimos meses los préstamos de $25,000 y $35,000? Por esto, ante escasez de recursos, usted tiene que priorizar. Nuestra obligación es pagar pensiones. Mensualmente nosotros requerimos $32 millones para pagar a 30,000 pensionistas. Pero esos mismos $32 millones entregados en préstamos son solo 1,200 operaciones crediticias. La pregunta es,
si damos esos 32 millones de dólares a 1.200 aportantes que reciben su crédito, no van a ser primero esos 1.200 que al fin de mes van a pedir su pensión, obviamente, pero además afectamos a los otros 29,000 que no reciban su pensión. Entonces, claramente hay que priorizar pagos de pensiones. Ahora, en cuanto a salud, esta es una... se podría decir solicitud recurrente que se basa en el desconocimiento. Nosotros les hemos dicho, el ISPOL en el subsistema de salud policial únicamente es el asegurador, es decir, recibimos los aportes y pagamos por las atenciones. La atención que un policía en servicio activo, pasivo o sus familiares reciban en los hospitales de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, del Ministerio de Salud Pública, inclusive del IES, o también en los centros privados, nosotros pagamos. Ese es nuestro rol. Ahora, si yo ya transfiero, por darle una cifra, 3 millones de dólares al Hospital Quito, ya es responsabilidad del director del Hospital Quito el adquirir medicinas, insumos, equipos. No. Así funciona. No es que el ISPOL tiene que ver por el tema de medicina. No, y esto nace sobre todo de una campaña constante de desinformación justamente de quienes nos atracaron, ¿no? Entonces usted va a encontrar constantes reclamos que dicen, ¿qué fue del ISPOL? ¿Qué nuestros aportes dónde están? Si acá en el Hospital X y en el Hospital Y no hay medicinas. Bueno, la pregunta que le digo es, métase al informe mensual de gestión nuestra, ahí está desagregado los pagos mensuales que el ISPOL hace. ¿El ISPOL está pagando puntualmente entonces por estas prestaciones a los hospitales? A mucha honra tenemos un orgullo, licenciado. Cuando llegamos, ninguna clínica privada quería recibir pacientes del ISPOL por falta de pagos y por actos de corrupción. Les exigían, de lo que ellos nos han manifestado, alrededor del 20 o el 30% en cohechos para recién auditarles. Esas barbaridades se cometían en el ISPOL. Nosotros con una paciencia y yo digo hasta con una prudencia hemos ido casa por casa médica a pedir disculpas ajenas y por eso es que nos han abierto la puerta y pueden revisarlo alrededor de 150 centros privados a nivel nacional, pero de prestigio. Aquí mismo Solca Quito tenía cerrada las puertas para los asegurados del ISPOL. Ahora tenemos una brillante relación y así por el estilo. A nivel nacional yo les podría enumerar. No le deben a Solca. A ver, siempre hay atrasos, pero que están dentro de los plazos previstos. ¿Por qué? Porque cuando se da una atención médica... Pero no como el IES exactamente. General, pues, ¿no? Que donde ya los montos son realmente elevadísimos. Exactamente. Lo que pasa es que cuando se da la atención, por ejemplo, en enero, existe un plazo de casi 3 meses hasta que se realice el pago. ¿Por qué? Porque eso se planilla a fin de mes, le pasan al ISPOL, el ISPOL audita, pasa el proceso interno y luego se da el pago. Y la norma técnica permite un plazo, ya le digo, de hasta 90 días. Pero nosotros estamos cumpliendo dentro de ese plazo. Ya, usted decía, hay otros entes también privados a dónde pueden ir los policías. Sí, pero no pueden hacerlo de manera directa. Siempre la puerta de entrada es del sistema de salud policial. Entonces, una persona que tiene una dolencia... Una derivación. Digamos. Es la derivación, exactamente. Una persona que tiene una dolencia tiene que concurrir al centro de salud o al hospital. Y el hospital o el centro de salud, por falta de capacidad resolutiva, activa una derivación, que en primera instancia corresponde que sea atendida por el resto de la red pública, es decir, por el IES, por el ISFA o por el Ministerio de Salud Pública. Normalmente ellos no lo reciben por igual falta de capacidad resolutiva y ahí ya puede entrar a un centro privado de los que tenemos convenios. Y hemos firmado convenios en 23 de las 24 provincias que tiene el país. Únicamente nos falta en Galápagos porque no existe capacidad hospitalaria privada, pero sí nos permitimos ahora con sano orgullo decir, hemos atendido territorialmente situaciones que antes no se le realizaban. Era su iniciativa tener 2 nuevos hospitales. ¿Camina eso o no? Sí, y ya no son solo 2, nosotros estamos preveyendo que deben ser 6 y le voy a explicar las razones. Mire, actualmente nosotros tenemos el hospital de Quito y Guayaquil desde hace 35 años, pero ya no dan más. Eso se creó para una realidad de una institución mucho más pequeña de la actual. En virtud de lo cual estamos ya terminando el informe que va a permitir poner en conocimiento del Consejo Directivo esta necesidad imperiosa de construir 6 hospitales, pero en 2 fases, porque hay que comprender también la realidad económica del país. ¿A qué me refiero? Hay que primero crear un hospital básico de la Policía Nacional entre Manabí y Santo Domingo, para desconcentrar territorialmente, y otro en la provincia de Loja, es decir, en el sector sur del país. Sí. Cuando estén esos 2 hospitales básicos que más o menos bordean entre 40 y 50 millones de dólares, habrá que construir también un nuevo hospital de especialidades aquí en Quito y que tentativamente debería ser en el sur de Quito. Ahí estamos hablando de 3 hospitales, 2 básicos y 1 de especialidades. Esa debería ser una primera fase que no debe llevarnos más allá de 2 o 3 años para que esté ya concretado. Y la segunda fase que hemos previsto es que nos faltaría, por ejemplo, un hospital de la Policía Nacional en la zona norte. Por lógica, por trascendencia, por importancia y hasta por numérico debería ser en Esmeraldas. Ahí hablamos ya de un 4º hospital.
Y un quinto hospital debería estar en la Sierra Central, no en Tungurahua. Yo soy ambateño y muchos de mis paisanos dicen, mi coronel en Ambato. No, hay que ser inteligente. Miren, si el hospital de especialidades va a estar en el sur de Quito, cubre tranquilamente hasta la provincia de Tungurahua. ¿Dónde debería estar ubicado un nuevo hospital básico? En Chimborazo. Ahí hablamos ya del quinto hospital. Y el sexto hospital debería ser un nuevo hospital de especialidades N3 en el sector de la provincia del Guayas y no necesariamente en Guayaquil. Podría ser en Milagro, podría ser en Daule, porque Guayaquil tiene capacidad hospitalaria. Cuando tengamos esos 6 hospitales, de los cuales serían 2 de especialidades, es decir, N3 y 4 N2, podríamos hablar ya de un subsistema de salud policial robusto, que esto entiendo yo sería una segunda fase. Qué importante que sería que se transforme en realidad esto. ¿En qué tiempos y los recursos? Nosotros prevemos que la primera fase debe tomar entre 2 a 3 años y la segunda fase no puede extenderse más allá de 7 años. ¿Cuánto cuesta el primer paquete de lo que hemos hecho el análisis inicial? Aproximadamente $350 millones. Y ahí viene otro factor que es fundamental. Muchos dicen, el ISPOL no tiene que construir hospitales, y es verdad, el ISPOL no tiene hospitales, no es como el IES que tiene sus hospitales, pero el ISPOL tiene que ayudarle al subsistema de salud policial. ¿A qué me refiero? Si de estos $350 millones, por ejemplo, mañana, cuando mejoren las finanzas ecuatorianas, el Estado pueda comprometer, se me ocurre, $100 millones, que de organismos internacionales que sí los hay, que tienen fondos para educación y salud, pueda conseguirse $150 millones. Faltarán $100 millones, pues no es cierto, para llegar a la meta. ¿Dónde está el problema de que el ISPOL, en vez de hacer lo que hacía años atrás, de darle $700 millones a don Jorge Chérez Miño, que ahora nos dejó con un saludo a la bandera, puede invertir $100 millones en darle a la Policía Nacional a un plazo determinado, con una tasa de interés, y que se crucen las cuentas a través de las atenciones? ¿A qué me refiero? El ISPOL puede entregar 100 millones como inversión a la Policía Nacional. Eso se calcula en un horizonte temporal, supongamos de 20 años, a un rendimiento, y que esos 100 millones se constituyen una cuenta a cobrar para el ISPOL de $180 millones. Pero cuando el hospital esté instalado, ¿dónde está el problema? Que esas atenciones de nuestros asegurados nos pasen las facturas los hospitales y nosotros vamos cruzando las cuentas y llegaremos un día en que estará pagada la deuda. Pero ¿cuál es el beneficio? Nuestros asegurados tuvieron 20 años atrás un hospital de calidad. Que tengamos hospitales y una red de salud de la policía, que es importante. Como usted ve, aplicamos solo el sentido común, nada más. Sí, exactamente. Coronel, agradecido por su presencia en esta mañana. Gracias a usted, licenciado, y un abrazo a todos los ecuatorianos, pero en especial a esos esforzados policías que estamos próximos ya a nuestro aniversario el 2 de marzo. Gracias también al señor coronel Renato González, director general del ISPOL, aquí a través de Radio Noticias. La podrá hacer un paréntesis, ya